vamos a comenzar a hablar de lo que son las características de los hilos de sutura para luego avanzar con las características de ciertas suturas. Ya en las prácticas ya hablamos con ustedes de muchas de ellas. Y en la próxima clase vamos a hablar de ciertas características más importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Se comparte, chicos? ¿No? Aún no, doctor. Aún no, doctor. Se ve, doctor. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctor. Me dicen si pasa algo con la presentación, por favor. ¿Sí? Bueno, chicos, hoy día vamos a hablar de cómo, ya les estuve adelantando las preguntas de cómo es que tenemos que leer el rotulado de una sutura. ¿Ya? Para esto, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo una sutura que es el ácido polilicólico. ¿Ya? Este es 1, es HR40. ¿Cómo lo leemos? ¿Qué características tenemos que tomar para leer este tipo de rotulados en una sutura? ¿Ya? ¿Qué características tomamos? Por ejemplo, 1, el tipo de hilo. ¿Qué tipo de hilo va a ser? Si va a ser absorbible, no absorbible, ¿ya? En la cual está marcada dónde va a estar escrito el tipo de hilo que va. Segundo, va a ser el tipo de aguja. ¿Qué tipo de aguja va a ser? Cortante, si va a ser redonda. El calibre, ¿ya? El calibre que también está representado acá por 40 milímetros. El tamaño de la aguja, ¿ya? Que nos hablan el tipo de hilo y el número de aguja que cada rotulado va a tener. Para eso tenemos que hablar de la primera característica que viene a ser el tipo del hilo, ¿ya? Entonces la vamos a clasificar en dos, en absorbibles, no absorbibles. Entre las absorbibles vamos a hablar de origen natural y de origen sintético. En cuanto a los de origen natural, que saben bien ustedes, en caso del catwood, este tiene origen el intestino delgado del buey, ¿no? Entonces, entre estos tenemos el catwood crómico, el catwood simple y una cinta de catwood. Estas son las naturales. En las sintéticas tenemos todas estas que ven acá. Tenemos el ácido poliglicólico, el poliglactín añadido a ciertas sustancias que vendría a ser el poliglactín, el antibacterial, el poligrecapone, la polidioxanona y la polidioxanona antibacterial. En las no absorbibles tenemos la seda, el lino, el acero. ¿Ya? Y de origen sintético tenemos el nylon, el polipropileno y el poliéster. Se escucha, chicos, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Ya, ciertas características. Tenemos ya, este es un hilo absorbible, ¿ya? Y tenemos, como ya les anticipé, dos orígenes. Origen natural y de origen sintético. ¿Qué diferencian si estas dos? En el de origen natural, ¿ya? Son generalmente, como son de origen, les decía que son del intestino del buey, del intestino delgado, están formados por fibras de colágeno. ¿Cómo se degradan? Por procesos
enzimáticos. ¿Cuánto tiempo mantiene la tensión? Generalmente de 7 a 10 días. Luego de esto pierde la tensión. Entonces tenemos que, para poder elegir un tipo de sutura, tenemos que pensar en esto. ¿Cuánto tiempo me va a mantener la tensión? Entonces no puedo utilizar un catgut, por ejemplo, para cerrar aponeurosis, por ejemplo, en cuanto a pared abdominal, ¿cierto? Porque voy a necesitar mucho más tiempo de tensión en estos, ¿ya? Entonces, la absorción completa de estas se da más o menos en 70 días, ¿ya? En epidermis y subcutáneo. Pero si hablamos ya de, en cuanto a estos de origen natural, tenemos el catgut crómico, que fue tratado para aumentar el tiempo de tensión. En el crómico son de 10 a 14 días y la absorción se prolonga hasta 90 días, ¿ya? En cuanto a los de origen sintético, como son sintéticos, estos no van a provocar reacción tisular o provocan menor reacción tisular a los de origen natural y su degradación es por hidrólisis, ¿ya? Eso importante, uno es por proceso enzimático y el otro es por hidrólisis. Ejemplos, por ejemplo, ¿ya? El Vicryl mantiene una tensión de 2 semanas, son 14 días aproximadamente, siendo la absorción completa entre 56 y 70 días. Estamos viendo que se está prolongando el tiempo de absorción completa, ¿ya? Hay varias, por ejemplo, hay un tipo de Vicryl, ¿ya? Cuya absorción es mucho más rápida, ¿ya? Y el PDS2, que su persistencia más o menos es un 70% de 2 semanas, ¿ya? Entonces se va a prolongar. Si es que yo voy a querer que la tensión se mantenga por más tiempo, entonces voy a tener que elegir cierto tipo de suturas, en este caso el PDS, ¿ya? En cuanto a las no absorbibles, tenemos de origen también natural y las no absorbibles de origen sintético. En cuanto a las de origen natural, tenemos la seda, tenemos el acero, ¿ya? En cuanto a la seda, esta puede sufrir cierta degradación por reacción de cuerpo extraño y a perder tensión por el tipo de multifilamento que se presenta, ¿no? Y el acero solo se utiliza en ciertas cosas, por ejemplo, en cirugía corazón abierto, en la cual tenemos que cerrar el esternón, por ejemplo, o fractura en manos o suturas tendinosas. En las no absorbibles sintéticas, ¿en qué mejora esto a comparación de las naturales? ¿Ya? Estas tienen o muy baja o muy limitada reactividad tisular, ¿ya? Y estas tienen una alta capacidad de tracción. Podemos realizar mucha más fuerza sin esperar que esta sutura se rompa, ¿no? Según estudios he visto que el nylon sí presenta cierta degradación hasta un 15 al 20% anual. No utilizamos por tanto tiempo el nylon, entonces no hay mayor problema, ¿ya? En cuanto a ciertos tipos especiales, tenemos el Mercilene, el Etibond Excel, esto más para suturas ligamentosas, tendinosas, que no nos compete mucho, ¿no? El Prolene sí, ¿ya? Este es mucho mejor, también es un monofilamento, ¿ya? Y disminuye la formación de sinus, así como se puede utilizar en reparaciones faciales, ¿ya? Otro tipo de suturas especiales tenemos las suturas barbadas, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de estas? Es que no regresa, ¿ya? Tú haces la sutura, traccionas y esta sutura no regresa, no necesita en cuanto a la cual tiene púas bidireccionales, no necesita que hagas ni un nudo ni nada y continúas. ¿En qué tipo de cirugías utilizamos lo que son las suturas barbadas? Por ejemplo, en suturas o en cirugías de herniolab, ¿no? O reparaciones de hernias por laparoscopía. ¿Cuál es la ventaja en estas? Que nos ayuda a disminuir el tiempo quirúrgico, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuándo no utilizamos este tipo de suturas? Solo como información, no debe utilizarse cuando se requiera una aproximación prolongada. Por ejemplo, cuando llamamos esto más de 6 semanas, ¿ya? O son tejidos sometidos a estrés. No puedo utilizar para cerrar, por ejemplo, muslo, músculos, entre otros, porque estas
si por la tracción misma que hace el tejido, están expuestas a estrés y no va a servir, se va a romper, ¿ya? Tampoco se debe utilizar para, por ejemplo, fijación de dispositivos protésicos que tengan naturaleza no absorbible, como por ejemplo las válvulas cardíacas o injertos sintéticos. Como les vuelvo a decir, generalmente utilizamos las suturas barbadas en cirugías de hernias por vía laparoscópica para cierre del peritoneo parietal. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar ahora el calibre. ¿Dónde vemos el calibre de la aguja? ¿Ya? Estamos viendo en la imagen que está caracterizada por un número, ¿ya? Entonces vemos el calibre, los calibres del hilo, por ejemplo. Tenemos que tener presente, cuanto más ceros tenga nuestra etiqueta, va a ser mucho más delgado el hilo, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy, el 1 es grueso, el 0 es mucho más delgado, el 2 ceros es mucho más delgado, el 3 ceros, y así, ¿ya? Y si voy hacia positivo, voy 1, 2, 3, 4 o 5, en este caso el hilo es mucho más grueso. Entonces también vamos a tener en cuenta el calibre del hilo para decidir a qué estructura o en qué estructura vamos a utilizarlo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá hay una tabla en la cual hace referencia al número de ceros ya con el diámetro de, por ejemplo, del hilo. Entonces el número de ceros va a ser, se relaciona con un hilo mucho más delgado. ¿Ya? En cuanto a la longitud del hilo va a variar de 10 a 180 centímetros generalmente y está representada también ahí donde está el círculo, donde nos está mostrando. ¿Ya? En cuanto a las agujas, tenemos que tener características, 3 características: en la forma, en la punta y el tamaño. En cuanto a la forma de la aguja, ya les estuve anticipando también en las clases prácticas, tenemos, por ejemplo, la mitad de un círculo, 3/8 de un círculo, cuarta parte de un círculo, 5/8 de un círculo o aguja recta, que va a estar identificado según ciertas letras del alfabeto, como vemos acá, ¿no? Medio círculo, la H, 3/8 de círculo D, cuarto de círculo la V, 5/8 de círculo la F y una aguja recta la G, teniendo también presente que si cogemos hilos de distintas marcas o de distintas empresas, esto va a cambiar. Por ejemplo, el medio círculo en cuanto a sutura peruana está representada con M de metro, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos, por ejemplo, son un nylon azul monofilamento y acá tenemos un nylon negro. Los dos son 3/8 de círculo. Uno está representado con el DS, porque es el TAGU, ¿ya? Y este como TC, como T, la primera letra nos está mostrando, ¿ya? En cuanto a la aguja, ¿ya? Entonces está representado con T y este como D. En cuanto a la punta, ¿ya? Que es la siguiente nomenclatura, ¿ya? Si es redonda, es una R. Si es redonda punta Roma, es una RR. Redonda punto cortante, es una RT. Redonda micropunta, representada por RS. Cortante, la S, también dependiendo de la empresa. Sabemos que cortante también puede estar representada con C, como cutie, ¿ya? Cortante premium SP y la espatulada como LZ, ¿ya? También, ¿qué podemos ver en cuanto al rotulado de nuestro hilo de sutura? Vemos el número de agujas que nos está mostrando. Por ejemplo, va a estar representada netamente acá, si son 2 o 3 agujas. Puede estar SA sin aguja, solo para lo que son nudos, ¿ya? Puede tener una aguja, 2 agujas. En cuanto al Prolene, 5 ceros, que utiliza más cardiovascular, generalmente está representada por 2 agujas, ¿ya? O varias agujas, ¿no? Y el tamaño de la aguja varía.
entre 3.8 milímetros hasta 75 milímetros. ¿Ya? En cuanto a las características del material, podemos hablar monofilamento, ya cuando tiene solo una hebra, ya un multifilamento cuando está formada por varias hebras, y estas pueden ser trenzadas o capilares, ¿no? Ejemplo, en cuanto a suturas monofilamento, tenemos el catgut, la polidioxanona, el poligluconato, el nylon, el polietileno, polipropileno, entre otros, el alambre también. En cuanto a los multifilamentos, entre los más representativos que vamos a utilizar está el seda, ¿ya? El poliéster y el nylon trenzado, y también el ácido poliglicólico. Entonces, chicos, si hacemos un pequeño repaso, ¿qué estaría representándonos en por ejemplo, en esta diapositiva, este nylon azul monofilamento? ¿Qué significaría el T? ¿Qué significaría el C? ¿Qué significaría el número 25 que está acá? Si alguien me podría decir, por favor. Chicos, pregunto, me dicen. ¿Están ahí? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, por favor, doctor? ¿Se ve primero lo que estoy mostrando? Sí, doctor. Sí. Acá vemos un nylon azul monofilamento, ¿cierto? ¿Ven? Sí, doctor. Ya. Ese TC, ¿qué significa, por ejemplo? Que la punta es triangular y cortante. Triangular. La primera letra T, ¿a qué les dije que va? A la aguja, ¿cierto? ¿Ya? Esta T nos está representando 3/8 de un círculo. ¿Ya? C nos está representando a qué tipo es. ¿Es cortante o es redonda? En este caso es C, que vendría a ser cortante. Y 25, ¿qué es? El tamaño de la aguja, ¿cierto? ¿Me escuchan? Yeah. ¿Y el 3 ceros qué significa? El tamaño del hilo, doctor. Es el calibre. El calibre. Ya, ¿y el tamaño del hilo dónde está representado? ¿De qué tamaño es? Vemos acá, ¿cierto? Este es el 35. ¿Ya? Esa es la longitud del hilo. El 3,0 viene a ser el calibre del hilo. Ya todo esto representa netamente a la aguja. ¿Ya? T nos significa cuánto del círculo representa esta aguja. En este caso viene a ser 3/8 de círculo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya. La siguiente letra que viene a ser la C nos está indicando si es cortante o es redonda. En este caso es cortante. Y el número de la aguja viene a ser el 25. ¿Ya? ¿Me escucharon? No, creo que no. Sí, doctor. Doctor, una consulta. ¿Puede volver a repetir, doctor, por favor? Ya. ¿Puede ser 3/8 representado por D también? Sí. Les mostré acá una diapositiva. Depende de en sí de la empresa. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Entonces, ven que también los 3/8 de círculo puede ser representado también por una D. ¿Está bien? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. ¿ya? Aquí está. Entonces, estas letras, este tipo de alfabeto nos representa a nivel internacional cómo se están mostrando, cómo se clasifican las agujas según la forma, ¿ya? Representando por ejemplo, el arco dentro de un círculo, ¿ya? El H a medio círculo así como half o medio, ¿ya? Nosotros en Perú también lo podemos representar como M, ¿cierto? ¿Ya? En cuanto a 3/8 de círculo, lo representan como D, y nosotros también lo vemos como T.
Entonces eso va variando de acuerdo a la empresa o el tipo de hilo que estamos agarrando, ¿ya? En cuanto a las agujas rectas, sí vienen a ser la G y la F en cuanto al 5/8 de círculo. Todo eso está representado acá. Si ven, nos dice todo lo que estamos tratando de leer acá, nos está dando acá. Medio círculo, half, dice por ejemplo, ¿cierto? Medio círculo, ¿ya? Aguja redonda, R nos está representando acá. ¿Qué número? 40. 40 es la aguja. Mientras más grande el número, por ejemplo, yo veo 40, 45, 50, hablamos que hasta 75 hay, ¿no? La aguja es mucho más grande. Si yo hablo de aguja número 25, 20, 15 o 10, la aguja es mucho más pequeña. Otra cosa que tienen que tener en cuenta también, que esta imagen que ven acá es del mismo tamaño y de la misma forma de la aguja que vamos a encontrar dentro del envase, ¿ya? Entonces nos están hablando acá en este extremo, esta es la marca, ¿ya? O como el nombre comercial, ¿de qué es? Es el ácido poliglicólico. Nos está hablando de qué tipo de sutura. Este es monofilamento o multifilamento. Acá nos está hablando que es un multifilamento. Y también nos habla que es una sutura sintética absorbible. ¿Está bien? Acá nos hablan de la longitud del hilo, que va 70 centímetros en este caso, ¿ya? Pero varía de 10 a 180 centímetros. ¿Ok? Chicos, Sí, doctor. ¿alguna pregunta? Igual en esta, por ejemplo, si hablamos acá, esto es lo que más utilizamos nosotros. Nos hablan del nylon monofilamento azul. Nos están hablando de una aguja 3/8. Nos hablan que es cortante y de su tamaño que es 25, que es mucho más pequeña, 3/8 de círculo. 3,0 nos indica el diámetro del hilo, ¿ya? Ya les dije, mientras más ceros tengan, mucho más delgada la sutura, ¿ya? Acá igual, nos hablan de 3/8 de círculo, en este caso 3/8 también está representado como D, ¿ya? Y cortante, la imagen nos está hablando cortante, 6 ceros nos habla que es un hilo bastante delgado. Acá nos hablan monofilamento, sutura no absorbible también, ya nos están hablando. Generalmente acá debajo nos hablan para qué tipo de sutura hacer, cirugía plástica y cirugía pediátrica. Vi para suturar córnea, por ejemplo, que utilizan el 9, 10, 11, 12 ceros, por ejemplo, el 9 ceros, si no me equivoco, ¿no? El 8 ceros, 9 ceros. ¿Preguntas? Ya, si vamos a esta segunda nos habla de, por ejemplo, de la punta de la hoja, ¿cierto? ¿Ya? Cortante, redonda, que vendría a ser esta representación. Puede ser R, hay algunos envases de suturas especiales que nos traen todas estas nomenclaturas, entonces para tener una idea a qué se está refiriendo, ¿ya? ¿Sí? Sí, doctor. Chicos, preguntas, por favor. ¿No, nadie? ¿Todo está claro, seguros? Doctor, mi Doctor, compañero está levantando su... Lee, dime. doctor, disculpe, ¿es como una norma que la imagen de la aguja sea igual, o sea, sea proporcional a la Sí, aguja? es la representación, Lee. Gracias. Doctor, aparte de TC o DS para 3/8, ¿hay otras representaciones? No, esas las más comunes. Depende de qué marcas más se muestra. Estas dos son las que generalmente utilizamos acá. Ya voy a ver para las clases prácticas si encuentro más nomenclaturas, pero son las que más utilizamos. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Lo que quiero que tomen en cuenta de esta clase, ya no quiero que se graben mucho lo de las nomenclaturas o de las representaciones de los hilos, es que mientras más ceros tenga una sutura va a ser mucho más delgada. Entonces va a ser utilizada, por ejemplo, en cirugía plástica, cirugía pediátrica, ¿ya?
En cuanto al número de agujas que nos presenta cada envase, ¿para qué lo podemos utilizar? ¿Sí? En la siguiente clase vamos a hablar, por ejemplo, en cada número o cada diámetro de hilos o de agujas, en qué zonas del cuerpo lo vamos a utilizar y en cuánto tiempo se tiene que retirar esta sutura para que deje la menor cantidad de cicatriz posible. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Está bien, doctor. ¿No hay preguntas Una seguras? consulta, disculpe. En cuanto a las suturas barbadas que nos mencionó, mayormente para qué casos se usan o están indicadas. Ya. Suturas barbadas las utilizamos, por ejemplo, hacemos una hernioplastia laparoscópica. Hay dos tipos de hernioplastia. TEF y TAF significa que es por dentro del peritoneo. Entonces nosotros abrimos el peritoneo para hacer para hacer el colgajo y poner la malla por dentro, ¿sí? Y para cerrar ese peritoneo parietal, utilizamos acá en el ministerio utilizamos, por ejemplo, el Vicryl 2 ceros. ¿Ya qué pasa con el Vicryl 2 ceros? Que tenemos que hacer un nudo, como cuando hacemos la sutura continua, la que hicimos en práctica, exactamente igual por dentro, ¿ya? Y por la posición que tiene la cámara y las pinzas se hace mucho más compleja, ¿ya? Entonces, tomando mucho más tiempo a la cirugía. En cuanto a salud o a nivel internacional, utilizan la sutura barbada. La sutura barbada, pones el punto, ¿ya? Y automáticamente este se ancla. Tú jalas, se sigue anclando porque no regresa, ¿ya? Entonces, nos permite cerrar, por ejemplo, el peritoneo de una sola, traccionando sin esperar que esta sutura corra. Entonces, nos disminuye el tiempo. Terminamos la sutura, ¿ya? Y cortamos, y eso es todo. A diferencia, por ejemplo, si utilizamos el Vicryl o cualquier otro hilo que tenemos que hacer punto, nudo al inicio de la sutura y un nudo al final de la sutura, como hacemos, por ejemplo, en el surjet continuo que les enseñé. ¿Ya? Es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirven las barbas en la sutura barbada? Para anclar la sutura, y eso es todo. Cada uno está 78 a 90 soles, a diferencia del Vicryl que está 8 soles, entonces vemos más o menos costo-beneficio. Un tiempo operatorio más que otra cosa. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Lee. Doctor, en el caso de usar un hilo de acero, ¿es el mismo instrumental el que se usa o es otro diferente? Sí, lo utilizan más en traumatología, también en cirugía de tórax a corazón abierto. Se utiliza el mismo material que tenemos, solo que más fuertes, ¿no? Pinzas más especiales. Eso. ¿Preguntas, chicos? No hay nadie. Nadie más ingresó a clase, ¿no, Kim? Sí, doctor, justo eso le quería decir. Mi compañero Carlos, Villafuerte Andrés. Ajá, justamente ingresó un minuto tarde, creo, de que... Doctor, yo Soy- también, por favor, ingresé 5 minutos tarde. A ver, déjame ver, por favor. Me dictan los que han entrado. Último, Ahí está el doctor Jax Acaparo. Jack Sacaparo. ¿Ya quién más? Villafuerte de la Sabra. Ya son los únicos, ¿no? Sí, doctor. Ya, chicos. Por el comunicado de la universidad, mañana no tenemos clase práctica con los chicos que le tocaba mañana, ¿no? El sábado hacemos normal con los 3 grupos, ¿ya? Para el sábado voy a necesitar Vicryl 2 ceros y intestino de ganado el grueso, por favor, chicos. ¿Sí? Guantes estériles también. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna pregunta, consulta, nada? ¿Nadie?
Kim, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. Sí, escucha, doctor. Ya. Chicos, entonces con los chicos que tenemos práctica mañana se está suspendiendo, ¿ya? Por un comunicado de la universidad. Los chicos del sábado vamos a hacer clases normal. Por favor, ya les dije qué material van a traer, ¿ya? Es intestino grueso de buey o de ganado, como quieran llamarlo. Bicril 2 ceros, por lo menos unos 2 o 3 hilos y guantes estériles, por favor, ¿ya? Nos vemos el sábado, chicos. Ninguna pregunta más, ¿no? Ya. Hasta el sábado. Cuídense. Hasta la próxima clase, doctor. Cuídese. Hasta luego. Sí, sí, sí.